Bueno, continuamos con SQL, base de datos, la parte práctica. Si recuerdan, nosotros teníamos esta base de datos que habíamos comenzado a crear y le había propuesto el desafío de crear una tabla de clientes. ¿Qué pasa? Vamos a mirar esto. A ver, yo lo tengo por acá. Había un error en la primera tabla, en esta de cuenta bancaria. Un error de una incongruencia, digamos, ¿no? Yo voy a crear una tabla clientes, ¿verdad? El cliente va a tener un celular, va a tener una cédula, ¿bien? Ahora, ¿la cuenta bancaria tiene un celular? La cuenta bancaria no tiene un celular, es un atributo de un cliente, a ver si nos entendemos, que sería el propietario de esa cuenta. ¿La de cuenta bancaria va a tener una cédula? No tiene una cédula. Lo que va a tener es un propietario, y ese propietario va a tener una cédula. ¿Se entiende? Es decir, que la primera tabla que tenemos acá, esta de cuenta bancaria, tiene varias incongruencias. Nosotros podemos crear una nueva tabla y guardar los datos y dejar esta así, sí podemos, pero estamos generando una redundancia, porque voy a tener que guardar el celular de la persona cuando hago la cuenta bancaria y también voy a tener que guardarlo cuando lo ingreso como cliente, ¿verdad? No tendría sentido guardar dos veces el mismo celular para una misma persona. Bien, entonces lo que voy a hacer es comenzar a trabajar sobre esta otra tabla. Vamos a hacer alter table, alterar tabla, cambiar tabla, modificar tabla, alter de alterar, alter table, y la tabla se llama cuenta-bancaria. Cuenta, bien, ahí me sale. Drop, borrar, eliminar. Drop columna, y la columna que voy a eliminar es cédula. Vamos a empezar con cédula, punto y coma, y vemos si esto funciona, porque la verdad no sé si está bien. Ejecución terminada sin errores. Bueno, bien, vamos acá. Cédula ya no existe, así que vamos a hacer lo mismo para el celular. Punto y coma para terminar una sentencia. En estos gestores no es necesaria, pero en algunos gestores un poquito más viejos sí es necesario el punto y coma. Indica el final de una sentencia. Si alguno empieza a programar en Java lo va a usar mucho. Ejecución terminada sin errores. Y ahora me queda celular extranjero. También agrego punto y coma, ejecuto la sentencia, ejecución terminada sin errores. Vuelvo a mi tabla y me encuentro con que esas columnas que no tenían sentido para una cuenta bancaria ya no existen. Entonces ahora procedo a crear una nueva tabla de cliente. Voy a copiar esta información y ahora la acomodo un poco. Bien, esto vamos a ponerlo con mayúscula. Clientes. Esto sería, bueno, sí. Create table, create table, crear una tabla. Por comodidad mía abro paréntesis acá. Voy a tener un id, escribo de nuevo para escribirlo con mayúscula. Id cliente, que va a ser un integer, es decir, un número entero. Not null quiere decir que no puede estar vacío. Voy a tener un nombre, también va a ser not null. Va a ser un texto variable con un máximo de 20 caracteres. Apellidos, lo mismo, pero le voy a dar hasta 40 caracteres porque por los dos apellidos. En el caso estamos hablando de un banco, obviamente el nombre y apellido no puede quedar vacío. Fecha de nacimiento, bueno, ya lo hablamos. Nunca guardar la edad, que es un cálculo. Lo que se guarda es la fecha de nacimiento.
Yo lo agrego así, cada cual lo pone como quiere, va a ser un date. Cédula. También ya hablamos porque guardo un char 8, no guardo un número entero, básicamente porque no voy a hacer cálculos matemáticos, o sea que no necesito que sea un número. Y con un char 8 me aseguro que sean 8 caracteres, no van a ser ni 7 ni 9, tienen que ser 8, porque no es variable, a diferencia de este que sí es variable. Bueno, creo que ya lo hablamos, pero por las dudas. También le puedo agregar que sea not null y le puedo agregar que sea unique. Ahora vamos a ver eso. Documento extranjero. Voy a escribirlo de nuevo para que me quede en mayúscula. Bien, este lo puedo guardar como varchar hasta 20. Bien, este está mal que cédula sea not null. Pensemos, si tiene un documento extranjero, es muy probable que no tenga cédula. Así que borramos el not null. Celular, puede ser un char 9 o un varchar 20, es decir, hasta 20 dígitos, en el caso de que sea un celular extranjero. Bueno, esto lo como yo por gusto mío. Después de cada uno de los atributos, después de escribir cada uno de los atributos, coma. El último normalmente no lleva, pero en este caso yo voy a seguir escribiendo lo que son las restricciones. Constraint. Bien, constraint quiere decir restricción, es decir, acá es donde vamos a usar lo de las claves. A ver si por acá todavía tengo. Sí. Por acá todavía tengo lo que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? De primary key, foreign key, unique, que no le expliqué en el otro tutorial. Unique significa único, es decir que voy a utilizar el comando unique para un caso en el que no se pueda repetir el valor en esa columna. Por ejemplo, si de cliente guardara el documento, podría ser unique. El nombre no tiene sentido que sea unique porque muchas personas se pueden llamar Paquito. No sé si se entiende, pero yo qué sé, el nombre del país también puede ser un unique, porque ¿para qué? Para que un distraído no guarde dos veces el mismo país. Bueno, vuelvo al práctico que estábamos haciendo. Vamos a poner una restricción, es decir, constraint, un nombre a esa restricción que va a ser PK, quiere decir que estamos hablando de una primary key, ya lo explicamos. La PK de cliente va a ser un primary key y se la voy a atribuir. Yo acá lo que puse fue restricción, un nombre a esa restricción, que después vamos a ver para qué se puede utilizar ese nombre, pero por el momento solo quedémonos con la idea de que cada restricción tiene un nombre, de tipo primary key, y se la voy a atribuir a ID cliente. Bien. Vamos a agregar una columna que sería fundamental. No, está bien así. Bien. Puedo agregar otra restricción, por ejemplo, constraint, restricción, vamos a darle un nombre que va a ser UK, el nombre de la cédula, para que la cédula sea única, cédula. A ver, ahora unique es el comando y se lo vamos a dar a cédula. Bien, ¿qué estoy haciendo acá? Yo tengo una constraint con un nombre que yo lo invento, los nombres los invento yo porque me sirven para acordarme de qué se trata, pero puede ser cualquier nombre. O sea, UK cédula, unique key cédula sería lo que quise poner. De tipo unique, unique no necesita el key, no necesita esto de llave, por la duda, acuérdense. De tipo unique atribuido a la columna cédula. Si yo acá pongo cédulas, esto falla. Bien, hay un error.
se rompe. ¿Por qué? Porque cédulas no existe. Lo que existe es cédula. Eso vamos a ir viendo lo prolijo que hay que ser al escribir. No soy el mejor ejemplo, pero van a ir viendo que a medida que empezamos a programar tenemos que afinar mucho el ojo y no tener errores, porque si no estamos hablando de cosas diferentes. Cédula sería una cosa muy diferente a cédula, ¿no? La computadora no entiende que estamos hablando de lo mismo porque se parezca. ¿Se entiende? Bueno, entonces creo que más o menos tenemos la tablita armada. La última sentencia que escribimos no necesita la coma. Eso es como en el español o como en la mayoría de los lenguajes, digamos, utilizamos la coma hasta el último. El último no utiliza coma. Cierro el paréntesis que tenía abierto acá arriba. Cierro el paréntesis, punto y coma. Corro a ver si tengo errores. Ejecución terminada sin errores. Bueno, vamos a ver qué pasó por acá. Tengo cuenta bancaria. Bien. Y esto es todo por este tutorial. Próxima seguimos haciendo más cositas. Intenten ir practicando. Esta de cliente, la idea era que la hayan hecho ustedes, pero si no la habían hecho, lo hacen mirando esto. Lo conveniente siempre es intentar hacerlo uno y después ir viendo las diferencias a cómo lo hace otra persona.